La palabra evangelio. Empecemos desde el principio. Etimología. Es la transcripción de un término griego, evangelión, formado a su vez de otros dos. Un adverbio, eu, que significa bien, bueno, y el verbo, aggeló, que significa yo anuncio, comunico un mensaje, una noticia. Anuncio y noticia, o sea, la función que está cumpliendo el verbo en esta palabra compuesta, digamos, se mantiene en el orden de la objetividad, está en el plano de la objetividad. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra evangelio, la palabra compuesta, está situada en otro plano, que es el plano de la interpretación. ¿Por qué? Y porque yo a priori estoy considerando la noticia como buena, considerándola evangelio. ¿Se entiende, no? Ustedes me dirán, bueno, pero es que de hecho fue buena noticia. Momentito. Les leo un texto de Tácito, autor contemporáneo a nuestros escritos, vivió entre el 55 y el 120, escribió un libro que se llama Anales de Tácito, que en el capítulo 15, número 64, dice lo siguiente. Este nombre, se está refiriendo al nombre de los cristianos, les viene de Cristo, quien en época de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición detestable, aunque reprimida por algún tiempo, volvía a resurgir no solo en Judea, lugar de origen de esta plaga, sino en la misma Roma, donde se difunde y encuentra clientela todo lo que hay de odioso y de infame en el mundo. Bueno, al menos hay que admitir que para Tácito la noticia esta no es buena, sino más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Aclarada la etimología, vamos a ver de dónde viene. El uso no es un uso necesariamente bíblico ni tampoco religioso. El término lo conocemos también por autores que podemos llamar profanos. En primer momento significó el regalo que se daba al portador de una buena noticia y luego terminó designando a la buena noticia misma. Ya más cercano al uso que vamos a encontrar en nuestros textos, se lo usaba en plural. ¿Qué quiero decir con esto? Lo aclaro porque de acá va a venir una de las novedades del uso bíblico, ¿no? Se habla de buenas noticias, que algunas veces estaban ligadas a alguna noticia sobre el emperador, u otras veces también a las victorias en las guerras. Por ejemplo, en Plutarco encontramos como el ejército llegaba, como del ejército, perdón, llegaba por escrito de viva voz una buena noticia tras otra, exclamó, pero no van a terminar nuestras victorias. La palabra que se usa acá es evangelión. O sea, el uso está extendido. En cambio, para los judíos y para los cristianos, solo existe una sola buena noticia. Vamos a meternos entonces en el mundo bíblico. Obviamente la palabra va a aparecer en la traducción de los 70, ¿sí? ¿Se acuerdan de que estamos hablando con la traducción de los 70, no? Hasta que se hizo en el siglo II, siglo I antes de Cristo, en Alejandría. La palabra no es invención de Jesús, ya la encontramos en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo la tomaron del Antiguo. Aparece unas 20 veces el verbo evangelistai y 6 veces el sustantivo en el Antiguo Testamento. De todas las veces que aparece, la mayoría de ellas la encontramos en el libro de Isaías y particularmente en el segundo y tercer Isaías. ¿Se acuerdan? No sé cuánto tienen fresca el tema de Antiguo Testamento. El libro de Isaías con sus 66 capítulos
en realidad contiene la predicación de 3 profetas. 1 a 39, capítulo 1 al 39, corresponde al Isaías que se presenta, cuenta su vocación, etcétera, etcétera, que es el que nosotros conocemos. La parte que va del 40 al 55 es la que se llama el segundo Isaías, que se puso por escrito, o se anuncia, mejor dicho, vaya a saber cuándo se puso por escrito, se anuncia, mejor dicho, digo, probablemente un año antes de que Ciro promulgue el edicto por el cual podían volver del destierro. Y el tercer Isaías, que hay que ubicarlo recién a la vuelta del destierro. Por lo tanto, estamos hablando de 3 profetas distintos. Bueno, la mayoría de las veces aparece en el contexto del segundo y del tercer Isaías. La buena noticia que se anuncia concretamente, y por eso nos interesa tanto ir a buscarlo en el Antiguo Testamento, es nada más ni nada menos que la llegada del reino de Dios, y que se da como signos la paz, la liberación. Piensen en el contexto del segundo Isaías, esto es un anuncio fantástico porque estaban en la situación del destierro, la felicidad, etcétera, etcétera. Leamos alguno de estos textos. Isaías 49. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión, levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y por último, quiero leer el de Isaías 61, 1, 3, este ya pertenece al tercer Isaías, los 2 anteriores pertenecían al segundo, que es ni más ni menos que el texto que lee Jesús en la sinagoga de Nazaret, que narra Lucas en el capítulo 4, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de esperanza. Fíjense, 3 citas fantásticas, paradigmáticas. Y fíjense que hay un progreso en estas 3 citas. En la primera, el anuncio de que Dios está. En la segunda, no solo que está, sino que Dios reina sobre el pueblo. Y en la tercera, ¿en qué consiste su reinado? Hay un progreso. Bueno, por eso elegimos estas 3. Entonces, fíjense, otra vez, para los judíos entonces no hay más que una buena noticia, la buena noticia de la llegada del reino. Y en este sentido es como la va a utilizar Jesús. En los escritos del Nuevo Testamento vamos a ver un significativo cambio de sentido, al menos progresivo, digamos, ¿no? 54 veces se emplea el verbo y 76 veces aparece el sustantivo. En esta cantidad innumerable de veces que aparece nuestro término, podemos distinguir, o mejor dicho, los podemos agrupar en 3 categorías distintas. Cuando la palabra se usa para hablar de 3 cosas distintas. Hay un grupo más original, si ustedes quieren, que habitualmente aparece en boca de Jesús, que es que Jesús anuncia la buena noticia del reino. Acá estamos muy en línea con el Antiguo Testamento, Imagínense lo que debe haber suscitado la predicación de Jesús, siendo que trae como cumplimiento algo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? La esperanza que debe haber suscitado, obviamente, para algunos, ¿no? Acá tenemos la primera categoría. Ahora vamos a leer algunos textos de esto, pero son conocidos por todos. Pero después vamos a ver que se va a utilizar la misma palabra, pero en otro sentido. Porque ya no va a ser Jesús el que anuncie la buena noticia, sino los discípulos. Y ya no va a ser
la buena noticia del reino, al menos en la formulación, sino la buena noticia de Jesús, la buena noticia de la resurrección. También lo vamos a ver bien, ¿eh? Pero fíjense, el anunciante pasa a ser el anunciado. A ver, vuelvo a repetir para que nadie se confunda. Hay una serie de veces que se usa la palabra evangelio donde el que anuncia esa buena noticia es Jesús. Y el contenido de esa buena noticia, lo que de esa buena noticia es el reino. El reino que llega, el reino que viene. Pero después hay un montón de textos en donde los que anuncian son los discípulos y el contenido de lo que anuncia es la persona de Jesús. O la resurrección. Segunda categoría, entonces. Dije 3. La tercera categoría. A pesar de que hay un solo texto que está en esta categoría, lo tenemos que decir, porque hay uno, al menos hay uno, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, lo que sería como una suerte de título del Evangelio de Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es la primera y única vez que se utiliza la palabra evangelio para hablar de un texto. Esto lo inaugura Marcos. Nosotros estamos tan habituados a identificar evangelio con un libro, que esto es obvio. No, momentito. Es la primera vez que aparece y la única vez que aparece. La palabra evangelio para designar el texto. En todas las otras veces que estuvimos hablando antes, que son todo el resto de las veces que aparece, agrupado en esas otras dos categorías que dijimos recién, en todas las demás se habla de un anuncio, no de un texto. No de un texto. Entonces, completo la transición que estábamos diciendo. El anunciante pasa a ser el anunciado y el acto de proclamación finalmente se convierte en texto. Así vamos a encontrar la palabra evangelio en el ámbito del Nuevo Testamento. Vamos a los textos de la primera categoría. Les decía recién, Jesús se sitúa claramente en la línea del mensaje de Isaías. Un mensaje que, según Lucas, toma el mismo Jesús como base de su discurso programático. No se olviden, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ya lo vamos a decir cuando lleguemos, prácticamente arranca con esta proclamación su vida pública, lo que llamamos habitualmente su vida pública. Jesús anuncia la buena noticia del reino de Dios esperado para el futuro. Llega con su predicación. Esta palabra que ustedes están escuchando, que han escuchado hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido, ¿no? El famoso hoy de Lucas. Hoy se ha cumplido. Los textos más claros, insisto, vuelvo a decir, ya los conocen de memoria. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. 2 versículos, 2 veces aparece nuestra palabra. Ya lo consignaremos cuando hablemos del Evangelio de Marcos. Repito entonces, Marcos 1, 14, 15. Otra. Hay muchas más, pero leo algunas. Lucas 4, 18, 43. La que hacíamos referencia recién. Perdón, 18 y 43 voy a leer, para no leer un texto tan largo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. La misma que acabamos de leer recién del capítulo 61. Pero en el versículo 43 dice: pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. En Lucas 8, 1, la referencia a la actividad de Jesús. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. De esta tenemos también su paralelo en Mateo 4:23, en Mateo 9:35. No la leo porque sustancialmente dicen lo mismo, después ustedes pueden ir a buscarlas. Otra también famosa, la leo del Evangelio de Mateo, también está en Lucas. Mateo 11, 4, 5. ¿Se acuerdan cuando
Juan el Bautista estaba preso, ¿sí? Y manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús. Claro, Juan el Bautista estaba desconcertado, este tipo es, ¿qué hace? Come con los pecadores, es un desastre este tipo. ¿Será el Mesías este tipo? Bueno, va, che, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Buenísimo. Lucas 7:22 aparece lo mismo. Y después, para terminar, Mateo 24:14, pleno discurso apocalíptico. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. Y allá al fondo del Evangelio de Marcos, casi cuando se me cae el Evangelio de Marcos, no sé si después tendremos que ver si esto es de Marcos o no es de Marcos, porque es un apéndice, Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Ven? Clarísimamente, indiscutiblemente, estamos con Jesús, es el que anuncia, y lo anunciado que es el reino de Dios que viene. Podemos citar también, antes de pasar a los textos de la segunda categoría, 2 textos en que hay una referencia a la noticia del reino de Dios, pero ya hay relación con el anuncio de la resurrección de Jesús, ¿no? Como que digamos, tienen un pie en uno de los momentos y otro pie en otro de los momentos, según la división que nosotros acabamos de hacer recién. Fíjense, Hechos 8:12, ¿se acuerdan el episodio donde Felipe bautiza al eunuco? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar. Aparecen juntos ya la noticia del reino de Dios y Jesucristo. El otro texto lo encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles también, versículos 32 y 33. En este caso, el protagonista es Pablo. Y nosotros, dice, les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Aparecen otra vez los 2 elementos. La promesa que Dios había hecho a nuestros padres, se está refiriendo a lo que viene del Antiguo Testamento, el reino de Dios, resucitando a Jesús. Se realiza resucitando a Jesús. Por eso está anunciando las 2 cosas. En la época en que se redactaron los evangelios, los cristianos usaban hace tiempo la palabra evangelio en el segundo sentido. Se anuncia a Jesús. Pero es interesante tenerlo en cuenta esto. ¿Por qué? Porque siendo que los evangelios se pusieron por escrito, ya lo vamos a ver bien esto, siendo que se pusieron por escrito, cuando el uso ya era el de este segundo grupo, aún así conservaron la idea del primer grupo. Con lo cual, cuando nos enfrentamos a esos textos en donde Jesús anuncia el reino, estamos muy cerca de lo que debe haber sido auténticamente el anuncio de Jesús. Esto que se suele nombrar en latín como la ipsísima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, que a veces hay que como que buscarlas, ¿no? Para distinguirlas de lo que son las palabras del autor correspondiente, ¿no? Puestas en boca de Jesús. Se entiende la diferencia, ¿no? Pero estamos ante testimonios entonces que que fueron conservados por la comunidad cristiana tal
tal como fueron escuchados, ¿no? Esto es interesante tenerlo en cuenta, es un dato lindo. Bueno, pasemos al segundo grupo, los discípulos que anuncian el Evangelio de Jesús, ¿no? El anuncio de Jesús resucitado. Esto de que cambie lo anunciado, Jesús anunciaba el reino y ahora los discípulos anuncian a Jesús resucitado, puede tal vez sorprendernos a nosotros. Es decir, ¿cómo se produjo esa transformación? Tenemos que ir un cachito para atrás. Ustedes lo deben haber visto en Introducción al Antiguo Testamento. Si vamos a la época de la crisis macabea, ¿se acuerdan? 164 al 167, perdón, al revés, 167 al 164 antes de Cristo, cuando Judas Macabeo con sus hermanos y su gente reconquista Jerusalén y vuelve a dedicar el templo. En esa época, en época que fue época de mártires, que fue época de persecución, etcétera, etcétera, comienza a tallar muy fuerte el tema de la retribución en el Antiguo Testamento y empieza ya a perfilarse en el Antiguo Testamento la noción de la resurrección como retribución. Y dentro de esta concepción de la resurrección, aparece que esa resurrección se iba a dar cuando se dieran los últimos tiempos, justamente identificándose con la llegada del reino. Ese iba a ser el modo en que se iba a realizar finalmente la justicia divina, la justicia de Dios para con su pueblo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, hablar de la resurrección como un hecho concreto significaba directamente que los tiempos últimos habían llegado, que el reino de Dios finalmente se había hecho presente. Por eso Jesús resucita, por un lado. Pero además tenemos que agregar otra cosa. Nosotros tenemos, de Dios solo podemos hablar simbólicamente. Nunca podemos hablar unívocamente. Ni de Dios ni de las cosas de Dios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque Dios es inabarcable. Entonces no hay modo de abarcarlo a Dios o las realidades de Dios. ¿Vamos bien? Por algo Jesús dijo 400.000 parábolas. ¿Por qué? Y porque no se puede hablar del reino de Dios de otra manera. Ya veremos cuando digamos algo de las parábolas del reino. Vale. Bueno, nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de Jesús resucitado, hablamos del Padre, donación del Espíritu. Y en el fondo estamos hablando siempre de lo mismo. ¿Qué es el reino? El reino es Dios presente. Él es el reino. Él es el reino. El reino se identifica con la persona de Jesús. Entonces, no es que acá se cambiaron los papeles, no es que estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo lo mismo, nada más que con otras palabras, haciendo fuerza sobre otra dimensión que todavía no se había hecho antes. Y estamos tomando el acontecimiento de la resurrección como eje de manifestación del advenimiento de ese reino. No es otra cosa lo que está pasando acá. ¿Se entiende? Entonces, no tiene que sorprendernos este viraje, este cambio. En realidad, me corrijo, no hay ningún viraje. Es un cambio de manifestación, un cambio de proclamación. Porque el contenido en el fondo sigue siendo el mismo. Porque Jesús es el reino. En Él está presente el reino. Vamos. Para los cristianos entonces, la buena noticia consiste en un acontecimiento único y fundamental. ¿Cuál es este? En Jesucristo Dios se ha acercado a los seres humanos de un modo decisivo y definitivo. Lo podemos formular de esta manera. De este modo, entonces,
se actualiza por fin la buena noticia, el evangelio del que había hablado en otro tiempo el segundo Isaías. Miren lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36. Dios envió su mensaje a los hijos de Israel anunciándoles la buena noticia de la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos los hombres. Este pasaje está haciendo referencia a Isaías 52:7, que lo habíamos leído antes. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. Esta cita de Hechos 10:36 forma parte del discurso que está en el capítulo 10, que abarca los versículos del 34 al 43. ¿Se acuerdan? Es el discurso que pronuncia Pedro ante el primer grupo de paganos que entrarían a formar parte de la iglesia. Es la familia de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿No? Sobre el cual desciende el Espíritu Santo mientras está predicando, y entonces salta Pedro diciendo, ¿cómo negar el bautismo a aquellos sobre los cuales descendió el Espíritu, ¿no? Este discurso en su totalidad puede reflejar algo de lo que fue la primitiva predicación cristiana, teniendo en cuenta, como ya sabemos, que Lucas mete mano en esto y lo termina redactando él. Pero varios años después del acontecimiento, se puede reconocer las frescuras, por decirlo de algún modo, del primer anuncio. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, encontramos el mismo contenido asignado al Evangelio, pero con una perspectiva teológica mucho más desarrollada. Aún así, a pesar de este desarrollo más profundo, se encuentra la misma relación con el Evangelio anunciado por el segundo Isaías. En lugar de situar el Evangelio en relación con Dios, como lo hacía recién la cita de Hechos 10:36, en Efesios 2, del 13 al 18, Pablo lo sitúa en relación con Cristo. Pablo, o el autor de la carta a los Efesios, vamos a ser más precisos, ¿no? Pero el contenido esencial de la buena noticia sigue siendo el mismo. Entre Dios y cada uno de los seres humanos se estableció la paz de un modo definitivo. La comunicación, finalmente, entre Dios y el ser humano se hizo posible. Leo entonces Efesios 2, 13, 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Fíjense, el texto hace referencia otra vez a Isaías 52:7, pero también ahora a Isaías 57:19, que dice, haré brotar la acción de gracias, paz al que está lejos, paz al que está cerca, yo lo sanaré, dice el Señor. ¿Qué vamos concluyendo? De un modo esquemático, se podría resumir el contenido del Evangelio, entonces, en una fórmula de 3 miembros. En primer lugar, Dios intervino de un modo decisivo. Segundo, esa intervención se realizó en Cristo. Tercero, esa intervención realizada en Cristo fue en favor nuestro. Dios intervino de un modo decisivo en Cristo en favor nuestro. Entonces, si se pone el acento en el primer miembro, en el origen, en la iniciativa de Dios, se va a hablar del Evangelio de Dios. De hecho, 7 veces en Pablo aparece esta expresión. Si se subraya el segundo momento, el cómo, el rostro concreto, histórico y personal que tomó esa intervención de Dios,
se hablará del Evangelio de Cristo, 8 veces aparece en Pablo esta expresión, o expresiones equivalentes como el Evangelio de nuestro Señor Jesús, en 2 Tesalonicenses 1:8, o el Evangelio de su Hijo, en Romanos 1:9. Finalmente, si se piensa sobre todo en los destinatarios y en el impacto de esta intervención de Dios, se va a hablar, por ejemplo, del Evangelio de la Paz, como en nuestro caso, de la carta a los Efesios, o del Evangelio de nuestra salvación, también en Efesios en el capítulo 1, versículo 13. Tres modos de referirse, siempre dentro de la misma categoría, ¿eh? Estamos todavía en la categoría de los discípulos que anuncian el Evangelio de Jesús, pero aún dentro de esta categoría lo podemos tomar con estos tres momentos, si es que se refiere a la acción de Dios, si es que se refiere a la acción de Dios pero realizada a través de Cristo o de su efecto en nosotros. También vamos a poder hacer esa distinción en el uso de la palabra evangelio. Los primeros cristianos fueron comprendiendo progresivamente la amplitud y el significado del evangelio. De los testimonios más antiguos que tenemos, lo que solemos llamar los formularios prepaulinos, estamos hablando de textos anteriores a las cartas de Pablo, o sea, textos anteriores al año 50, se desprende que la atención se centró primeramente en la resurrección, en lo que Dios hizo por Jesús. En Hechos 2:32 dice: Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos sus testigos. Capítulo 2, estamos en el contexto del discurso de Pedro, después del acontecimiento de Pentecostés. Y en el mismo capítulo 2, versículo 36, dice: Dios ha constituido Señor y Mesías al Jesús a quien ustedes crucificaron. Todo se aclaraba a la luz de la resurrección. La identidad de Jesús, el sentido de su muerte, el sentido de su nueva condición. El Evangelio abarcaba así solo lo que Dios había hecho por y en Jesús. Un testimonio de esto, tal vez el más antiguo credo que tenemos en el Nuevo Testamento, citado por Pablo al comienzo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11, dice: hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Pavada de testimonio, uno de los credos más antiguos que tenemos. Fíjense, está totalmente centrado en el anuncio de la resurrección. Para Pablo, entonces, el contenido esencial del Evangelio se reduce a esto, al misterio pascual, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, Pablo no se fija especialmente en la vida ni en la actividad de Jesús antes de Pascua. No sé cuánto tienen en la cabeza, en la memoria, las cartas de Pablo, pero si hacen una memoria rápida y general, prácticamente están ausentes todos los elementos que aparecen en los evangelios referidos a Jesús antes de Pascua. No hay referencia a los milagros, no hay referencia a la actividad pública, no hay referencia a su actividad en Galilea, no hay referencia a las parábolas, no hay referencia a los discursos. Pablo está totalmente centrado ahí. Pero, poco a poco, reflexionando sobre los hechos del pasado, se fue comprendiendo, despacito,
cada vez mejor el sentido de la misión de Jesús. Esto fue una tarea de toda la comunidad cristiana. También en lo que había vivido, en lo que había hecho o dicho, se empezó a reconocer el contenido del Evangelio. Finalmente se llegó hasta su infancia y más aún todavía a lo que mal llamamos su preexistencia, ¿no? Juan 1:1 da testimonio de esto. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Digo mal llamada preexistencia porque en Dios en realidad no hay preexistencia. En Dios no hay pre nada, no hay ni presciencia ni preexistencia. Son modos nuestros de hablar. Esto. Ahora, si nos referimos al misterio de la encarnación, sí podemos hablar entonces de un previo a la realización del misterio de la encarnación. Ahí sí que estaríamos habilitados. Si situamos al cuarto evangelio más o menos en finales del siglo I, incluso por ahí hasta tal vez principios del siglo II, esto significa que el proceso de explicitación que realizaron las comunidades cristianas se desarrolló durante casi 3/4 de siglo, más o menos. Este proceso, que consistió en explicitar a la luz de la Pascua el sentido del acontecimiento de Jesús y la plena dimensión del Evangelio, el acontecimiento de Jesús como acontecimiento total, aparece como condensado nada más, en el famoso himno primitivo de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Pavada de síntesis. Se puede hacer un tratado de cristología nada más que siguiendo este himno, ¿no? Fíjense los puntos en contactos que hay entre la teología paulina y la teología joánica. Si uno se fija, el esquema del Evangelio de Juan tiene el mismo esquema que este himno. Él, que era de condición divina, en principio existía la palabra, se anonadó a sí mismo, el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, todo el transcurso de su vida pública hasta la hora de la glorificación. Acuérdense que para Juan la resurrección se identifica con la glorificación. Por eso en Juan no hay dilación entre la Pascua y Pentecostés. Todo ocurre en el mismo instante, porque todo ocurre en el acontecimiento pascual. Bueno, es el mismo dibujo. Por eso Dios lo exaltó en el texto de Pablo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Está? Es el mismo esquema del Evangelio de Juan. Bueno, entonces, todo lo que precede a la resurrección de Jesús, su muerte, su existencia terrestre, esto que decimos su preexistencia, o lo que sigue, la exaltación en la gloria, la ascensión, ¿no? La donación del Espíritu, el retorno final de Cristo, son acontecimientos que bien podrían constituir otras buenas noticias, dando lugar a la formulación de varios evangelios. Sería absolutamente lícito esto, pero no lo vieron así los primeros cristianos. Para ellos todo aparecía unificado en la referencia a Dios. Toda esa serie de acontecimientos no eran más que facetas de una misma intervención de Dios, que sobrevino ¿cuándo? En la plenitud de los tiempos. Todo eso es, en definitiva, un solo acontecimiento. Y en ese acontecimiento, los creyentes reconocieron la buena noticia, el Evangelio de Dios. Hasta aquí entonces lo que corresponde a esta segunda categoría de la palabra evangelio, usada para expresar el anuncio de los discípulos que anuncian la buena noticia de Jesús resucitado. Vamos ahora a la tercera categoría. El evangelio por escrito, o como escrito, mejor dicho.
comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Esto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Así arranca, prácticamente un título. Ya lo analizaremos cuando nos metamos de lleno en Marcos. Es difícil de imaginar la novedad que suponía esta frase de Marcos. A nosotros no nos sorprende porque estamos absolutamente acostumbrados a referirnos al Evangelio como un escrito. Además, la mayoría de las veces nos referimos al Evangelio como escrito. Pero hasta ese entonces se proclamaba el Evangelio oralmente. La transmisión de la enseñanza había sido tarea de testigos vivos, apóstoles, profetas, doctores, ancianos, que tenían, digamos, la preocupación que tenían no era citar exactamente las palabras de Jesús, sino aplicarlas a la vida de las diferentes comunidades. Ese era el objetivo. Y eran esos testigos vivos, justamente los garantes de la autenticidad del Evangelio. Recuerden el prólogo del Evangelio, de la primera carta de Juan, Juan 1:4, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos, porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el espíritu. Este es el espíritu. Si bien esto también terminó siendo puesto por escrito, pero mucho tiempo después, ¿no? Pero digo, el espíritu va por acá. Los cristianos, a diferencia de los judíos, no tenían escritos particulares, libros sagrados propios a los que referirse. Sus únicos libros eran la Escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Al escribir un evangelio, Marcos introduce una tremenda novedad y tenemos noticias por la tradición de la perplejidad que causó esta iniciativa en su tiempo. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, que la terminó alrededor del 320, 325, citando a Clemente de Alejandría, Clemente vivió entre el 150 y el 215, habla de la tradición de los antiguos presbíteros sobre la redacción de los evangelios. Miren qué lindo texto, cuánta luz echa a esto que estamos tratando de investigar. Dice, el Evangelio según Marcos fue escrito en las siguientes circunstancias. Habiendo predicado Pedro la doctrina públicamente en Roma y expuesto el Evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran numerosos, exhortaron a Marcos, que lo habría acompañado desde hacía mucho tiempo y tenía presentes sus recuerdos, a que pusiera por escrito lo que había dicho Pedro. Marcos lo hizo y puso por escrito el Evangelio para los que lo habían pedido. Llegando esto a su conocimiento, Pedro no aconsejó en ningún sentido, ni para impedirlo ni para alentarlo. ¿Qué me cuentan? Pedro se quedó duro. Recibe la noticia y nada. No, digamos, el testimonio de Clemente es tremendo. No es que dijo, oh, qué bueno, vamos a publicarlo. Silencio. Bueno, miren el contexto. Los 4 evangelios, o los 4 escritos que hoy llamamos evangelios, y que terminaron siendo considerados canónicos, no tuvieron ese título al principio. La primera frase del Evangelio de Marcos, esta que leímos, Marcos 1:1, debe haber influido en este cambio semántico del término. Sin embargo, ese comienzo, fíjense que no fue asumido por ninguno de los otros evangelistas. Seguramente este cambio semántico debió darse en la tercera o cuarta década del siglo II. Al reunir diversos elementos, enseguida lo vamos a ver bien, aportados por la tradición y organizarlos en una suerte de
historia de Jesús, con 400 comillas adelante y 400 comillas atrás, Marcos abre el camino a un género literario nuevo e inédito, el género literario evangelio. A partir de entonces se van a empezar a componer muchos evangelios en plural, pero la tradición cristiana va a realizar una selección, como ya sabemos, y entre ellos solo se va a quedar con 4. Esta iniciativa, además, uno puede entenderla hasta con sentido común. Es evidente, se dio por una necesidad imperiosa. Los testigos auténticos empezaban a desaparecer, se empezaban a morir. Y frente a numerosas interpretaciones del Evangelio de Jesús, a veces incluso divergentes, se hizo necesario poner por escrito para fijar, para cristalizar esta tradición. Fue necesario este momento. Insisto, lo vamos a ver bien enseguida. Pero se trata siempre del único evangelio, nada más que anunciado por diferentes testigos. Llámese Pablo, llámese Marcos, llámese Mateo. En este sentido, habría que hablar, como de hecho a veces hablamos, del evangelio según Pablo, según Mateo, según Pedro, ya que cada uno da testimonio a su manera y de forma diferente, pero del mismo y único evangelio de Dios. Fue en la segunda mitad del siglo II cuando se comenzó a emplear la palabra evangelios en plural. Parece ser, por los testimonios que tenemos, que Justino, que murió en el 165, fue el primero en introducir este uso, que después vino a ser el nuestro con toda naturalidad, ¿no? Designar como evangelio, entonces, no ya el contenido, sino ahora el continente, por decirlo de algún modo. Miren qué interesante. En la Apología de Justino dice: y es así que los apóstoles, en los recuerdos por ellos escritos, que se llaman evangelios, nos transmitieron que así les fue dado a ellos mandado cuando Jesús, tomando el pan y dando gracia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesa este juego de en los recuerdos por ellos escritos que se llaman evangelios. Pero a pesar de esto, parece que el uso todavía no estaba instalado, estaba como en proceso de formación, porque el mismo Justino hace alusión a los mismos textos en el mismo libro, pero sin llamarlos evangelios. Un poquito más adelante, en la misma Apología, dice: el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, cuando el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Miren qué interesante, ¿eh? Parece, entonces, en la liturgia dominical se leían a la asamblea los recuerdos de los apóstoles alternada con la lectura de los profetas. Miren qué maravilla, de dónde viene nuestra liturgia de la palabra, ¿no? Poco después del año 180, Ireneo, obispo de Lyon, habla ya del evangelio en 4 formas y nombra a sus 4 autores con los correspondientes símbolos. En su texto Contra los herejes dice: los evangelios no pueden ser ni menos ni más de 4, porque son 4 las regiones del mundo en que habitamos y 4 los principales vientos de la tierra. Y la iglesia ha sido diseminada sobre toda la tierra, y columna y fundamento de la iglesia son el evangelio y el espíritu de vida. Por ello, 4 son las columnas en las cuales se funda lo incorruptible y dan vida a los hombres. Porque como el artista de todas las cosas es el Verbo que se sienta sobre los querubines y contiene en sí todas las cosas, nos ha dado a nosotros un evangelio en 4 formas, compenetrado de un solo espíritu. Como dice David, rogándole que venga: muéstrame tú que te sientas sobre los querubines. Los querubines, muéstrate tú que te sientas sobre los querubines. Los querubines, en efecto,
se han manifestado bajo 4 aspectos que son imágenes de la actividad del Hijo de Dios. El primer ser viviente, dice, se asemeja a un león para caracterizar su actividad como dominador y rey. El segundo es semejante a un becerro para indicar su orientación sacerdotal y sacrificial. El tercero tiene cara de hombre para describir su manifestación al venir en su ser humano. El cuarto es semejante a un águila en vuelo, signo del Espíritu que hace sobrevolar su gracia sobre la tierra. No fui interrumpiendo la cita, pero acá está citada la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el Salmo 80, versículo 2, Sabiduría 1, 7, otra vez el Salmo 80, versículo 2, y finalmente, en la referencia a los seres vivientes, Apocalipsis 4, 7. Un montón de citas dentro de esta cita de Ireneo, obispo de León. Recuerdan las relaciones, ¿no? Marcos se lo asocia con el león, Mateo con el hombre, Lucas con el toro y Juan con el águila. En adelante, el término se va a aplicar entonces solo a 4 de los testimonios puestos por escritos en la era apostólica: los relatos sinópticos y el Evangelio de Juan. Esto quiere decir que en el transcurso de medio siglo, entre los años 30 y 70, se pasa así del Evangelio anunciado a los evangelios puestos por escrito. ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué etapas se sucedió esto? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación.